El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha propuesto la creación de un ejército europeo enfrentándose a Donald Trump, que se ha enfadado mucho al saberlo, pero hoy tiene otros problemas. Pero antes, atención a la propuesta. Habrán escuchado ustedes cuál es el planteamiento de España. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial. Y quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan. En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea, solo tenemos una forma de hacernos valer, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y es construir una defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades, o si no, lo que vamos a hacer es permitir que otros utilicen esas vulnerabilidades y esas debilidades contra nosotros, ¿no? En otras palabras, esos otros son Donald Trump, que efectivamente está utilizando esas vulnerabilidades para obligarnos a hacer cosas que no queremos y amenazarnos constantemente. Esto es lo que ha propuesto Pedro Sánchez en un foro europeo en Barcelona, delante de líderes de toda Europa, diciendo algo básico que llevamos diciendo mucho tiempo, y es que Europa necesita su propio ejército. Y lo necesita ya, sin depender de Estados Unidos y mucho menos de un Estados Unidos liderado por un Donald Trump absolutamente fanático. Que es lo mismo que ha dicho Canadá, que es lo mismo que están diciendo también los demócratas estadounidenses. Por favor, sean ustedes independientes de este logo que nos va a arrastrar al mundo entero a una guerra que nadie había pedido. Y por supuesto, cuando Donald Trump se ha enterado de esta propuesta, se ha cabreado. Siempre está cabreado con España, pero ahora se ha cabreado más. Y es de esperar, porque así se cabrea alguien que decide, cuando alguien decide dejar de depender de él, como se ha cabreado con Canadá, como se ha cabreado con México, como se ha cabreado con Colombia, como se ha cabreado tantas veces con España. Pero empecemos por el principio, porque para entender lo que ha dicho Pedro Sánchez, y ahora atención, porque vamos a ver la reacción del Partido Popular, es decir, de los portavoces de Donald Trump en España. Y también vamos a ver qué es lo que está diciendo Netanyahu, porque en un pueblo de España han hecho una figura suya y la han quemado y se ha enfadado mucho con ese pueblo, Netanyahu. En fin, es delirante. Pero antes, como os decía, empecemos por el principio. Vamos a entender por qué dice esto Pedro Sánchez y qué hay que entender de este mundo en el que vivimos y por qué ahora es más importante que nunca. Porque ese mundo, te guste o no guste, tú te puedes tapar los ojos si te apetece, pero ese mundo no es el de hace 10 años, y mucho menos el de hace 20. Ese mundo ya no existe. Durante décadas Europa ha vivido bajo un, digamos, paraguas de seguridad que se llamaba la OTAN y que en la práctica se llamaba Estados Unidos, decidiendo cuáles son las decisiones estratégicas de defensa de prácticamente el mundo entero. Hemos pagado por ese paraguas durante décadas. Lo hemos aplaudido, lo hemos defendido como si fuese la gran bendición de nuestra historia y hemos organizado nuestra política exterior siempre en torno a no molestar al dueño del paraguas. Fuese en su momento Bush metiéndonos en la guerra de Irak o ahora Donald Trump metiéndonos en la guerra de Irán. Eso ha tenido un nombre durante 70 años, que era el atlantismo. Esto es la fe ciega en que Washington siempre iba a estar ahí para defendernos, para defender nuestro modelo político, nuestras ideas, el Estado de Derecho, en que el aliado estadounidense, pasase lo que pasase, defendería los valores democráticos que supuestamente compartimos. Bueno, pues ese cuento, que podemos discutir si fue cierto durante mucho tiempo y seguramente no, pero que de alguna manera convencía, bueno, pues ese cuento se ha terminado, ha dejado de convencer. Un cuento sirve si hay alguien que se lo cree, que lo compra, si no deja de funcionar. Ya sabéis, Donald Trump durante los últimos meses ha amenazado con invadir Groenlandia. Lo ha dicho en 1000 ocasiones. Ha compartido fotografías donde se veía Groenlandia con la bandera de Estados Unidos, que es un país, es un territorio, Groenlandia, que es de Dinamarca, que es miembro de la Unión Europea, que es miembro de la OTAN. Es decir, que el presidente naranja loco de los Estados Unidos ha amenazado con invadir a un aliado, a un socio, a un país al que, en teoría, estaba obligado a defender, no a amenazar con invadir. Y la respuesta de la derecha europea a esta amenaza ha sido en su mayor parte o el silencio o decir, efectivamente, tenemos que hacer algo diferente a lo que está diciendo Donald Trump. Es decir, apoyar esta idea, aunque no se atreven a decirlo con la boca abierta, de necesitamos un ejército europeo que no dependa de Donald Trump, y no en 10 años o en 2, sino si pudiese ser mañana mismo, porque podría ser mañana mismo. Simplemente habría que federar todas las fuerzas militares. Tenemos más de 20 fuerzas militares distintas en Europa. 27 diferentes que van cada una por su lado y simplemente se unen si es bajo el liderazgo de Donald Trump. Bueno, pues vamos a unirlas sin el liderazgo de Donald Trump. Esto se está empezando a decir en voz alta y por fortuna se está empezando a decir desde España. Y ya sabéis que eso importa más de lo que a algunos les gusta. Hay algunos supuestos patriotas que les da rabia que desde España marquemos cuál es la dirección de Europa en este sentido. Pues que ya se ha hecho antes.
Se ha hecho antes con el asunto del Estado palestino, que reconocimos los primeros el Estado palestino, criticamos lo que estaba haciendo Israel en la Franja de Gaza. Hemos también sido los primeros en decir no a la guerra y luego vinieron otros. Tardaron un poco más, pero vinieron otros. Y hay un patrón aquí que no es casualidad y se llama liderazgo. A algunos les fastidia, pero es liderazgo. Es la diferencia entre liderar y seguir sobre todo a un Donald Trump sin ningún tipo de rumbo. España lleva tiempo marcando el paso en una Europa que todavía tiene demasiado miedo a mirarse al espejo y decirse: tú eres fuerte, tú puedes hacer, puedes decidir más bien el camino que quieras recorrer sin necesidad de pedir permiso a los Estados Unidos. Y ahora Sánchez propone el ejército europeo. Y ahora vamos con las críticas que están haciendo los portavoces de Donald Trump, que están diciendo: si tú quieres crear un ejército militar europeo, no es para jugar al baloncesto. En fin, es que es de locos. Pero es que un ejército europeo no es una fantasía federalista, ni un capricho ideológico de un rojo peligroso, no. Es la consecuencia lógica e inevitable de la situación geopolítica que estamos viviendo ahora mismo. Si Estados Unidos puede amenazar a Groenlandia, si Estados Unidos puede abandonar a sus aliados en cualquier momento según el humor del presidente, si Estados Unidos ha demostrado que el artículo 5 de defensa de la OTAN vale lo que vale la palabra de Donald Trump, que es poco o nada, entonces evidentemente Europa necesita ser capaz de defenderse sola. Y ni siquiera como opción, podemos hacerlo, no, sino como necesidad de supervivencia. Canadá ya lo ha entendido. De hecho, acaba de anunciar que va a dejar de dedicar todo su dinero a comprarle armas a los Estados Unidos y que, mira, aquí Mark Carney decía: los días en que nuestro ejército enviaba 70 centavos de cada dólar a Estados Unidos se han acabado. Eso quiere decir, de cada dólar que se gastaban, 70 céntimos iba a comprarle algo a la industria militar de los Estados Unidos. Y dice: ya está bien, hasta aquí. Podemos ser aliados, de acuerdo, pero independientes, sobre todo. Esa es la frase que Europa tiene que aprender a decir. Y ahora vamos a esto, mientras Europa lo procesa y en muchos casos, insisto, incluso gente de derechas en Europa dice esto puede tener sentido, la oposición española, fiel a su tradición de siempre alinearse con el poderoso extranjero en lugar de con el soberano español, se pone como siempre del lado incorrecto de la historia. Este tipo de aquí es Elías Bendodo, que es del Partido Popular, y ha salido a criticar la propuesta del ejército europeo diciendo esto textualmente: si tú quieres crear un ejército militar europeo, no es para jugar al baloncesto. Es que, de verdad, la mediocridad es tremenda. Pues eso hizo. Pero eso fue la semana pasada. Pero es que ayer otra vez. Ayer dijo otra vez no a la guerra. ¿Y qué? Pero dijo no a la guerra y al cuarto de hora dijo que hay que crear un ejército militar europeo. Es decir, tú si quieres crear un ejército militar europeo no es para jugar baloncesto, es para ir a la guerra. Entonces dices no a la guerra, pero pides que se cree un ejército, una fuerza militar europea. Este es Pedro Sánchez, la tomadura de pelo internacional permanente. Yo me pregunto si es que son tontos o piensan que la gente que le escucha son tontos. Tal vez son las dos cosas al mismo tiempo. Piensan que los que escuchan son tontos y efectivamente son tontos. Dice: pero ¿cómo va a decir no a la guerra si al mismo tiempo propone la creación de un ejército europeo? Pero vamos a ver, pedazo de bobo. ¿Desde cuándo? Perdón, me estoy calentando. Voy a intentar tranquilizarme. Voy a intentar decirlo de la manera más amable posible. ¿Desde cuándo en la historia de la humanidad decir que no quieres conflictos y no meterte en guerras es incompatible con tener un ejército o estar preparado para lo que pueda venir? O sea, son dos cosas completamente compatibles. Puedo decirte, no quiero meterme en la guerra de Donald Trump, al mismo tiempo que te digo, necesitamos un ejército que precisamente esté fuera de aquel ejército conjunto liderado por Donald Trump que quiere meternos en guerras. Es muy sencillo de entender. Nadie ha propuesto en su sano juicio, no, acabemos con los militares y convirtamos todos los tanques que tienen nuestros países en chapitas para nuestros... Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Dice, no, pero es incompatible. Dice no a la guerra y al mismo tiempo hacer un ejército. Claro. Un ejército que no esté destinado a hacer guerras por medio mundo como el de Estados Unidos y en el que vosotros parece que os sentís tan a gusto. Esta de verdad no es la posición leal de un país democrático. Esta es la sucursal española de los intereses trampistas. Cada vez que Donald Trump dice algo o que se enfada por algo que dice nuestro gobierno, el Partido Popular sale corriendo y emocionado a defenderlo. Y cada vez que el Partido Popular abre la boca, no es para decir, bueno, igual en esto podemos estar en desacuerdo con el gobierno, pero somos españoles y por supuesto tenemos que... No, siempre se pone y toma decisiones que se ponen del lado del poderoso extranjero en política exterior. En el PP siempre enuncia las mismas críticas que llegan desde el extranjero y en este caso es, y la coincidencia es demasiado perfecta para ser una casualidad, en este caso es del partido del trumpismo y en otros casos es pues incluso peor de
del señor Netanyahu. Y si queréis un ejemplo todavía más revelador, ya sabéis, lo hemos hablado mucho en el canal, un militar español, un soldado, fue detenido en Israel, secuestrado durante una hora, un ciudadano español, miembro de una misión oficial humanitaria en territorio libanés. Bueno, pues ¿cuál ha sido la reacción de diputados del PP? La burla, la ironía, la portavoz llegó a decir, bueno, yo he estado más rato retenida en un control de tráfico. Y aquí Rafael Hernando puso, un soldado en zona de guerra sabe del riesgo, es un profesional, pero he visto al gobierno y a su Loro Park más afectados y preocupados porque en el Líbano han retenido a un soldado español durante una hora para devolverle sano y salvo que por las víctimas de Adamuz, patéticos. No, patético es estar diciendo que un soldado en zona de guerra sabe el riesgo cuando literalmente han detenido a un soldado tuyo, pero claro, lo detiene Israel, entonces no te atreves a criticarlo. Dice, no, un soldado sabe el riesgo, pero tú imagínate que esta gente esté llamada en algún momento a gobernar nuestro país. Esto es como Donald Trump cuando dijo, no, that often happens, que eso es, suele ocurrir, refiriéndose a que la gente muere en la guerra después de que hubiesen muerto 5 personas. Dijo esta frase. That often happens in war. Eso suele ocurrir en la guerra. Y en este caso te dice, no, un soldado en zona de guerra sabe el riesgo. Que vayan ahora otra vez a decirle a los militares, no, nosotros estamos con los militares, estamos con las Fuerzas Armadas. Ah, no, y resulta que si eres un militar que es detenido por Israel, lo que salen a decir es, no condenamos a Israel y exigimos la inmediata liberación y que jamás vuelva a ocurrir que le pongan una sola mano encima a un militar español. No, dicen, bueno, un soldado de guerra sabe el riesgo que eso tiene. Pero por Dios. Bueno, pues vamos con el asunto de Israel que os decía. El vídeo que os ponía antes está ocurrido en Málaga, en un pueblo, no recuerdo cómo se llama, no pone aquí el pueblo. Bueno, un pueblo de Málaga que tiene esa tradición de quemar, ostras, de quemar un muñeco, que es una forma de protesta, una forma de expresar indignación. Nadie resulta herido, es algo simbólico, se han quemado tantísimas cosas, desde políticos españoles hasta cosas que provocan más. Bueno, pues resulta que después de haber visto este vídeo, que suelen hacer esto, bueno, quien no haya visto las fallas, pues en fin, que se las ponga, ¿sabes? Resulta que ha salido rápidamente la embajada israelí a decir que esto es una lamentable muestra de odio antisemita, consecuencia directa de la incitación del gobierno de Sánchez. Esto es cita literal, ¿eh? Esto es consecuencia directa del gobierno de Sánchez, cuando literalmente esto se lleva haciendo, no sé si siglos, seguramente. Queman un muñeco de un político y a esto lo llaman antisemita. Y esto lo dice el mismo gobierno que está bombardeando hospitales en Gaza. Bueno, ya no está bombardeando porque ya los han bombardeado todos. Del mismo gobierno que ha matado a más de 45.000 personas en la Franja de Gaza. Del mismo gobierno que está cometiendo lo que el Tribunal Internacional de Justicia está investigando como genocidio. Ese gobierno ahora se escandaliza por un muñeco de papel quemado. O sea, ¿te parece fatal que quemen un muñeco de papel de Netanyahu y sin embargo te parece bien quemar niños de verdad, de carne y hueso, en campos de refugiado? De verdad que esa hipocresía no es accidental, es notoria, es evidente. Lo que no entiendo yo es por qué los del Partido Popular defienden a un Estado como este. Y es una estrategia, es siempre decir, no, es que esto es antisemita, que se ha convertido en el escudo que usa el gobierno de Netanyahu para blindarse de cualquier crítica. Si criticas la política, es que eres antisemita. Si pides que se respete el derecho internacional, lo mismo. Si quemas un muñeco de papel de su imagen, lo mismo. Pero si bombardeas un hospital o un campo de refugiados con niños, no, eso es autodefensa, dicen. Uf. Me arde la sangre, ¿eh? En fin, dando un respiro, lo utilizo para recordaros que ya está a la venta mi nuevo libro, Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad, en la que he dado muchas de estas barbaridades que día a día explico en este canal. Por cierto, está ya top 25 libros más vendidos de España. Me alegra un montón que le estéis dando tanto apoyo y ya sabéis, si lo estáis leyendo o lo habéis comprado, podéis ir a escribir alguna reseña y me haría mucha ilusión leerla. Al final de los vídeos, no sé si en este, pero en algunos iré leyendo a ver cuáles son las reseñas que me vais poniendo y agradeciéndolas personalmente. Pero esto ya me he tranquilizado un poco. Esto no cuela. Y lo que está pasando en Turquía es bastante llamativo. Me lo explicaba aquí Eduardo Saldaña, porque Israel también ha amenazado al gobierno de Erdogan, ha intentado interferir en la política interna turca, en sus instituciones, en su soberanía, básicamente. Y la respuesta ha sido bastante interesante. Eduardo Saldaña, aquí de El Orden Mundial, que se dedica a analizar lo que ocurre internacionalmente, ha dicho lo siguiente: una figura de la oposición turca respondiendo a las amenazas de Israel al gobierno de Erdogan. Y dice: frente a vuestros proyectos de dividir, incitar y destruir, os encontraréis con los 86 millones de habitantes de la nación turca. Dice, es bastante curioso ver cómo está reaccionando la oposición en Turquía ante las amenazas de Israel al gobierno y luego pensar en cómo está reaccionando la oposición española. Bueno, cómo está reaccionando la oposición española no hace falta que os lo explique porque lo acabáis de ver.
Y frente a eso está la reacción de la oposición turca que está diciendo, escuchen, podemos estar en contra del gobierno, podemos estar radicalmente enfrentados a lo que gobierna en Turquía, y es normal, no es el mejor gobierno precisamente el de Erdogan, pero cuando se trata de Israel amenazando a su país, la oposición turca se pone del lado de su país, no del lado de Israel. Se pone del lado de la soberanía nacional, cierra filas con el gobierno, aunque sea de un partido rival, frente a una intromisión de una potencia extranjera absolutamente inaceptable. Claro, ahora eso lo pones al lado de lo que ha hecho la oposición española cuando Israel amenaza a España, que llegó a decirnos, hace 2 días llegó a decir Netanyahu que íbamos a pagar un precio inmediato por nuestra posición. Que si pasa algo ya sabéis quién lo ha podido ordenar. Un precio inmediato. ¿Y qué hizo el PP? Pues ha criticado al gobierno de Sánchez. Ha dado munición a Netanyahu. Ha dicho, no, Netanyahu tiene toda la razón, y además aplaude que detengan a nuestros militares. Es que es de locos. Bueno, en medio de todo esto, hoy Pedro Sánchez ya está en su viaje oficial en China, que está llegando con su mujer, con Begoña Gómez, descendiendo del avión español, que algunos han criticado. No puede ser que vayan con un avión español ahí, le estamos pagando. Es que el nivel de debate político aquí en este país es tan triste. Claro que va a ir un avión español. ¿Cómo va a ir? ¿En burro? ¿O qué lo metemos? ¿En un avión comercial cualquiera el presidente de España en una visita oficial, seria, a la primera potencia, a la que va a ser seguramente en un tiempo primera potencia del mundo? Es que las críticas son tan tristes como lo del ejército. No, que lo van a usar para jugar al baloncesto. Y eso también importa, porque Donald Trump lo sabe que está ocurriendo, y para Donald Trump cualquier acercamiento europeo a Pekín es una traición. Cualquier líder europeo que no orbite alrededor de Washington y se atreva a dialogar con China se convierte automáticamente en sospechoso. De hecho, esta ya es la 4ª visita del presidente español a China, cosa que, pues bueno, sumado a la propuesta de una creación de un ejército europeo, etcétera, etcétera, está haciendo que seamos ahora mismo los más odiados por parte de Donald Trump en Europa. Pero es que esto forma parte del proyecto de autonomía estratégica europea que Sánchez antes estaba defendiendo. No es solo militar, es económico, es diplomático, es la idea de que Europa puede y debe decidir por sí misma con quién habla, con quién comercia, en qué conflictos se implica y en cuáles no. Y esto asusta a Donald Trump, porque Donald Trump solo sabe relacionarse desde el control, desde la dependencia absoluta, desde la asimetría de poder. Yo poderoso y tú pusilánime que te aplasto. Claro, una Europa autónoma, que construye su ejército propio, que habla con China, que no compra armamento estadounidense por defecto, que rompe acuerdos con Israel cuando Israel se carga el derecho internacional, esa Europa es el peor escenario posible para Donald Trump, y precisamente por esto ahora mismo está habiendo elecciones en Hungría. Este es Viktor Orbán, el actual presidente / autócrata que hay en Hungría, que es básicamente un encargado de Putin en Europa, y también un gran defensor de Donald Trump. Es el laboratorio del trumpismo europeo, del autoritarismo europeo. Resulta que hoy lo tiene bastante complicado. Las encuestas dicen que podría perder las elecciones. ¿Y sabéis qué? No se le ha ocurrido otra cosa que llamar a todo el gobierno de Donald Trump. Este es el hijo de Donald Trump que ha puesto un tuit, Donald Trump Jr. A nuestros amigos en Hungría, esperamos que voten por el pensamiento independiente y por alguien que defienda Hungría primero. Esperemos que voten por el amigo y aliado de mi padre, un líder en Europa, tiene una línea directa con la Casa Blanca. Espero que apoyen a Viktor Orbán. Bueno, todas las encuestas dicen que en Hungría podría haber un cambio y que pinta bastante mal para Orbán. También estuvo allí J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, desesperadamente intentando manipular para que se consiga que los húngaros voten al candidato que le interesa a Donald Trump, intentando interferir además de la peor manera, porque Donald Trump puso un tuit también diciendo: mi administración está lista para ayudar a reforzar la economía de los Estados Unidos, en el caso, por supuesto, de que gane Viktor Orbán. Es lo mismo que hizo con Javier Milei. ¿Os acordáis las últimas elecciones legislativas en la Argentina, en la que Donald Trump también dijo: si gana Javier Milei, ayudaré a Argentina; si no gana Javier Milei, no ayudaré a Argentina? Aquí está haciendo lo mismo con Viktor Orbán. Lo que no se da cuenta es que en Europa le tenemos todavía más desprecio a Donald Trump de lo que le tienen en Argentina, que ahí le funcionó, de hecho. Pero en Europa, hombre, ahora mismo acaban de salir los resultados de participación a las 11, que es cuando más o menos estoy grabando este vídeo de la mañana, y ha subido 12 puntos respecto a las elecciones de 2022. En fin, hay una lección también en este tuit y en la fotografía de Donald Trump Jr. en Hungría con Viktor Orbán y tal, y es una lección de soberanía, que tenemos que construir identidad soberana europea. Por supuesto, de cada uno de nuestros países, española, italiana, húngara, independiente de Rusia y de Estados Unidos, pero sobre todo europea, para decir: escuchen, somos algo importante en el mundo. No tenemos que dejarnos pisar y humillar por estos personajillos que además son simples títeres en manos de otros grandes poderes, como en este caso
Rusia, Estados Unidos, mejor dicho, Trump, o algunas empresas multimillonarias que también los tratan como si fuesen simples personajillos a los que mover y efectivamente los mueven. En fin, de cosas de estas, de soberanía, de la defensa del poder de los de abajo, etcétera, hablo en mi nuevo libro Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad. Está el enlace en la descripción por si queréis comprarlo y os agradezco estar un día más aquí. También os animo a, si queréis apoyar que siga haciendo estos vídeos, podéis entrar en esbuenaventura.es/apoya y nos vemos en el siguiente vídeo. Amigos y amigas, adiós.